Bienvenidos una semana más al vídeo del resumen semanal que publicamos todos los domingos. Esta semana en los mercados de nuevo hemos visto muchísima volatilidad provocada por la presentación de resultados. Luego en la sección de las sensaciones del mercado vamos a analizar ciertos factores que podrían anticipar la futura presentación de resultados en los próximos trimestres. Es decir, ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que vamos a esperar, pero lo vamos a comentar más adelante. Como siempre, también vamos a ver esa acción protagonista de la semana. Veremos también la acción que se encuentra en una zona clave en el gráfico y esa acción que podría estar formando una divergencia para poner fin a su tendencia principal en el gráfico. Y como siempre, también veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, por Twitter, por Telegram, por YouTube, por todos los sitios donde ya sabéis que podéis contactar conmigo. Pero antes de comenzar con el vídeo y de ir al grano, os quiero recordar que tenéis en el canal de Telegram, en el canal de Análisis Técnico Street, abierta la votación para elegir esa acción que queréis que la incluya entre las acciones que analizo a diario. Es decir, yo tengo una lista donde analizo al pie de 30 acciones a diario y luego elijo 3 de ellas, que son las más interesantes para mi gusto en ese día. Es decir, yo tengo esa lista de 30 acciones y ahora lo que he decidido es que quiero incluir nuevas acciones, es decir, lo quiero actualizar un poquito y por ello quería contar con todos vosotros, por lo que he abierto una votación para que podáis elegir las acciones que queréis que entren dentro de esa lista y yo las pueda seguir más a menudo y publicar esos vídeos. Así que nada, si queréis ir al canal de Telegram de Análisis Técnico Street y ahí tenéis el enlace para votar a la acción que queréis que entre en esta lista. Y ahora, después de daros un poquito el sermón, vamos al lío. Bien, pues como todas las semanas en la sección de sensaciones del mercado vamos a comentar las noticias más relevantes de la semana. Voy a dar mi opinión sobre ellas y las comentaremos un poquito. Pero antes quería hablar del tema de la presentación de resultados que hemos visto esta semana, como principalmente las FAN han presentado resultados y hemos visto como todas ellas subían más de un 10, un 15, un 20% o lo caían también cuando veíamos esa presentación de resultados. Por lo tanto, vemos cómo está afectando muchísimo la presentación de resultados a estas acciones. ¿Por qué? Pues porque el mercado no está del todo seguro de lo que está haciendo. Es decir, si de verdad estuvieran seguros y estuviera descontado ya esa subida o esa bajada por esa presentación de resultados, no veríamos esta volatilidad. Pero como hay mucha incertidumbre en el mercado, pues vemos esa volatilidad. Y bien, lo que todos nos preguntamos ahora es qué podemos esperar para la presentación de resultados de este año. Es decir, lo que estamos viendo ahora es todavía del año 2021. Y bien, ¿qué podemos esperar para el 2022? Pues si tenemos en cuenta lo que hemos venido contando en anteriores vídeos, es decir, las materias primas se están disparando, hemos visto también como el gas, la energía, el petróleo se está disparando también y además estamos viendo ya como la subida de tipos está siendo ya la tónica en gran parte del mundo, pues lo que podemos esperar para este 2022, la presentación de resultados, es un aumento del coste de las empresas para seguir produciendo al mismo nivel. Es decir, mucho cuidado, porque las empresas que se puedan ver bastante influenciadas por estos tres factores que hemos comentado lo pueden pasar muy mal en el 2022. Si pueden repercutir a sus productos esta subida de precios, no va a haber ningún problema, pero ojito con las empresas que no puedan repercutir esta subida de precios, por ejemplo, la empresa que esté muy endeudada, es decir, que esté tan endeudada que una pequeña subida de tipos le pueda romper el año entero. Así que mucho cuidado y estos tres factores hay que tenerlos muy en cuenta. La subida de las materias primas, la subida de la energía, tanto en el petróleo como en el gas, como en la electricidad, y también la subida de tipos que ya estamos viendo que va a ser un hecho en este 2022. Bien, y si comenzamos con las noticias de esta semana, la primera de ellas que me ha llamado bastante la atención, la verdad que he tenido que hacer bastante scroll en la página para encontrarla, pero me llamaba muchísimo la atención, así que quería comentarla con vosotros. La noticia es que MyInvestor ha lanzado créditos para que los inversores puedan invertir en acciones, es decir, te presto dinero, un tanto por ciento, para que tú puedas comprar acciones. Y esto, bueno, pues cuando el mercado es alcista, lo pillamos a principio de toda la subida, pues la verdad que está muy bien, porque a lo mejor no tenemos liquidez y nos da la oportunidad de entrar al mercado a unos tipos de interés muy bajos y además la rentabilidad que podemos encontrar con las acciones pues puede ser muy buena, pero si lo ponemos en el contexto actual, pues mucho cuidado, porque imaginaros que os prestan 100.000 euros, creo que lo mínimo eran 10.000. Pero bueno, imaginaos que os prestan 100.000 euros para invertir en acciones y lo tenéis que devolver el 1% TAE, creo que era. Bueno, pues encima de devolver el 1,5% TAE, luego pierdes dinero con tus inversiones. Es decir,
la bomba, es decir, que te quedas hundido en la miseria ya para siempre. Así que mucho cuidado con este tipo de productos. Quizás para ciertas ocasiones pues puede ser muy bueno porque nos proporciona liquidez, aunque me parece muy arriesgado, porque en realidad no estaríamos apalancando. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta y sepáis qué es si os encontráis con este tipo de productos. No entro si es mejor o peor comparado con otros, porque no voy a ponerme a comparar productos, pero simplemente que sepáis cómo funcionan y la verdad que me llama la atención que justo ahora veamos este tipo de productos en el mercado. La siguiente de las noticias viene en la tónica de lo ya comentado en anteriores vídeos y es la subida de la vivienda. Es decir, sigue subiendo, parece que se ralentiza un poquito, pero sigue subiendo. Yo la verdad que cada día me encuentro con más gente de mi edad que quiere comprarse una casa. Es un auténtico boom y es normal. ¿Por qué? Pues porque los alquileres están altísimos y lo que pagas por una hipoteca pues va a ser mucho menor. Entonces la gente lo que se plantea es decir, mira, me voy del piso de alquiler y me compro una casa si tengo algo ahorrado y así pues por lo menos dejo de pagar tanto. Además ahora ya se está viendo como el dinero que te están dando de la hipoteca es prácticamente el 100% de la vivienda, no sé si llega al 100%, pero estará muy cerquita y los tipos de interés están muy bajos. Si queréis un día podemos hacer un vídeo para comentar cuál es mi opinión y si deberíamos comprarnos una casa o estar de alquiler. Creo que depende de muchos factores, es decir, hay gente que a lo mejor le vendría mejor comprarse una casa y hay gente que por otros factores le vendría mejor estar de alquiler. Si queréis un día, lo comentamos, no lo dejéis en los comentarios y hacemos un vídeo de ello, no muy largo, pero bueno, hacemos un comentario de ello. Y la siguiente de las noticias es que esta semana, en la publicación de los datos del empleo de Estados Unidos, se esperaba que fuera una mala noticia, es decir, que fuera menor de lo esperado. Y creo que ha sido el triple de lo esperado, es decir, muchísimo mejor. Los mercados pues deberían haber rebotado con muchísima fuerza, pero no lo han hecho así. ¿Y por qué no lo han hecho así? Porque la Fed siempre ha dicho que cuando lleguen pleno empleo en Estados Unidos ya no les quedará más razones para no subir los tipos de interés. Es decir, cuanto más sube el empleo, más cerca está la subida de tipos. Es decir, le están dando un factor más a la Fed para subir los tipos. Así que creo que cada vez se acerca más a subida de tipos, el mercado lo está descontando y creo que se teme una buena corrección después de la subida de tipos. Por lo que comentábamos, empresas endeudadas, si les suben los tipos de interés, lo pueden pasar muy mal. Y hilándolo con esta noticia, ya hemos visto esta semana cómo parecía que la opinión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés va cambiando. Es decir, antes nos decían que no. En 2022 no habrá subida de tipos y ahora ya parece que, bueno, si es lo que nos vamos a enfrentar, si la inflación sigue ahí, si el mercado lo necesita, subiremos los tipos de interés. Así que mucho cuidado porque también podría verse esta subida de tipos en Europa. Como todas las semanas, antes de comenzar con los análisis de las acciones, vamos a analizar primero los índices para tener una visión un poquito más global. Y vamos a empezar, como siempre, también con el IBEX 35, que nos las deseamos muy felices al comenzar la semana, ya que la sesión del martes parecía que recuperaba de nuevo la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como soporte y ahora estaba actuando como resistencia. Pasaba igual con la media de 200. Están las dos muy juntitas, pero ya vimos cómo las últimas subidas el volumen no era muy fuerte, es decir, algo estaba pasando, no tenía mucha confianza en la demanda. ¿Y qué ha acabado pasando? Pues que al final de la semana la oferta ha entrado con mucha fuerza y hemos visto caídas muy importantes, acompañadas con mucho más volumen. Una vez más, el volumen vemos que está de la mano de la oferta y no de la demanda. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la media de 70 sesiones también estaría actuando como soporte ahora mismo. La situación es crítica porque de perderla entraríamos directamente en la confirmación de una tendencia bajista, ya que no conseguiría marcar nuevos máximos crecientes. Si volvemos al gráfico diario, vemos como la zona clave ahora mismo se encontraría a los 8.300 puntos. Es una zona que no debe perder el IBEX 35 porque si la pierde podría entrar en caída libre hasta los 7.800 puntos, donde tendría la siguiente zona de soporte. Mientras que por la parte alta, si ahora consiguiese recuperar y consolidar la media móvil de 70 y 80 sesiones, podría irse hasta los 9.000. Aunque, como decimos, todo apunta a que esta semana pueden continuar las caídas. Si nos vamos al DAX, nos pasa exactamente lo mismo. Al comienzo de la semana parecía que conseguía rebotar de nuevo con fuerza la cotización, pero se ha encontrado con la media móvil de 70 sesiones y ha vuelto a caer. Es una malísima señal porque la media que anteriormente había estado como soporte, al perderla ahora está actuando como resistencia, es decir, puede ser el techo de una nueva tendencia bajista. Y de hecho el cierre semanal
ha sido en la zona de los 15.000 puntos aproximadamente, donde tendría la zona de soporte clave. Es decir, no tiene nada de recorrido bajista, es decir, como caiga un poquito más, perdería el soporte tan importante que tiene los 15.000 puntos y podría caer hasta la siguiente zona de soporte que tiene los 14.600 puntos. También ha perdido a cierre la media móvil de 200 sesiones que había actuado como soporte anteriormente, así que tiene muy mala pinta. La situación es la misma y hemos visto caídas también con mayor volumen. Como veíamos en la subida, según se acercaba a la zona de resistencia de la media de 70 sesiones, el volumen iba bajando y ahora ha pasado exactamente lo contrario. Mientras se iba acercando a la zona de soporte, los 15.000 puntos, el volumen ha entrado con más fuerza. Es decir, es malísima señal y todo apunta también el DAX que continuará cayendo. Si lo vemos en el gráfico semanal, vemos muy bien la zona clave, los 15.000 puntos, la zona de soporte, y vemos también que se encuentra en esta zona la media de 70 sesiones. Es decir, como pierda los 15.000 puntos, podría acabar perdiendo también la media móvil de 70 sesiones, que podría actuar como soporte. Ya si nos vamos al otro lado del charco, en Estados Unidos, la verdad que no tiene mejor pinta. También veíamos un rebote importante al comienzo de la semana, pero el final de semana nos ha dejado un sabor un tanto agridulce. De hecho, parecía que la sesión del viernes iba a acabar bien, pero al final ha perdido gran parte de lo que había ganado y ha acabado cerrando prácticamente plano en los 35.090 puntos. Ahora la cotización está moviéndose en la media de 70 y 200 sesiones. Como hemos visto, al igual que pasaba con el DAX, la media de 70 parece estar consolidándola como resistencia. Es muy mala señal porque la subida actúa como soporte y ahora podría ser una nueva resistencia. Así que es verdad que aquí no se ha notado tanto la entrada del volumen con la oferta, pero no tienen muy buena pinta las últimas dos velas que hemos visto al final de la semana. Por lo tanto, ahora todo apunta a que se podría ir de nuevo hasta el siguiente de los soportes, que se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Aunque como ya hemos visto anteriormente, la zona más importante en el gráfico del Dow Jones se encuentra en los 34.000 puntos y de perderla también podría experimentar una caída muy importante. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos como no tiene tan mala pinta porque sí que rebotó desde la media de 70 sesiones, pero en el gráfico diario vemos como tenía peor situación. Y si nos vamos a esa divergencia que hemos comentado tantas veces y que podría anunciar el final de la actual tendencia alcista a largo plazo, la veíamos como el Dow Jones iba marcando nuevos máximos crecientes en la cotización, mientras que en el RSI no conseguía hacerlo. Ya hemos hablado anteriormente, lo tenemos un vídeo explícitamente hablando de ello, que os lo voy a dejar también para que lo veáis si queréis, y decíamos que si se confirma esta divergencia podría ser el final de la tendencia alcista, porque siempre que se ha dado este tipo de divergencias y se ha confirmado, hemos visto una nueva crisis en las bolsas, una crisis que no ha sido una caída de un 20% y ya está, sino que ha sido una crisis de esas que hacen que el mercado esté bajando durante 1 o 2 años. Así que mucho cuidado. Ahora mismo va a confirmar la divergencia. Ya comentamos que debería perder la zona de los 34.000 puntos. Sí que es verdad que el cierre de esta semana ha estado un poquito lejos de la zona, pero no sería más de un 3%. Por lo tanto, cuidado porque esta semana, como entre la oferta de nuevo, podría perder la zona del soporte de los 34.000 puntos. Así que hay que seguir manteniéndose alert en el mes de enero, salvo ese match point que parecía que lo iba a perder, pero al final recuperó a final de mes. Vamos a ver en el mes de febrero qué pasa, porque la verdad que no tiene muy buena pinta. Y ya sabemos lo que puede pasar si se acaba confirmando esta divergencia. Y el último de los índices y que peor pinta de todos tiene es el Nasdaq. Estamos viendo unas caídas estrepitosas y además vemos como el rebote está siendo muy flojito cada vez que lo vemos. Vemos cómo perdió la media de 70 sesiones y ahora ha perdido la de 200. Y cuando parecía esta semana que se podía mantener por encima y nos hacía ser un poquito más optimistas, hemos visto cómo al llegar a la zona de la media de 200 sesiones la cotización ha vuelto a caer con mucha fuerza debido a la presentación de resultados de Facebook, que más tarde hablaremos de ello. La cotización cayó con mucha fuerza y de nuevo se ha mantenido por debajo de la media de 200 sesiones. Es una malísima señal. De hecho, fijaos en el volumen, es mucho más alto en la caída que lo que hemos visto en las subidas. Por lo tanto, vemos como la oferta parece que está oliendo la sangre y está entrando con mucha fuerza. Ahora todo apunta a que podría irse de nuevo a la zona clave de soporte de los 14.000 puntos. Igual que pasaba con los otros índices, esta zona clave no debe perderla porque si la pierde podría ya ser la confirmación de la tendencia bajista si no la tenemos ya. De hecho, la confirmación, viendo cómo nos supera la media de 200 sesiones, pero ya sería la confirmación total si pierde los 14.000 puntos.
Si vemos el gráfico semanal, vemos como el soporte clave en la media móvil de 70 sesiones estaría coincidiendo ahora mismo con los 14.000, es decir, es una zona doble de soporte que de romperla sería una señal de que la oferta está con mucha fuerza y la cotización podría caer con muchísima fuerza. Bien, pues vamos a entrar con la protagonista de la semana, que no podía ser otra que Facebook, es decir, Meta. ¿Y por qué? Pues porque esta semana ha presentado resultados y hemos visto una caída espectacular en el gráfico. El castigo ha sido morrocotudo y ahora vamos a ver en qué situación se encuentra y si podrá volver a máximos. Porque estamos viendo ya en las redes sociales como hay mucha gente que se está subiendo al carro, piensa que la caída ha sido más de lo esperado y que podría recuperar bastante y que es una gran oportunidad. Esa gran oportunidad de la que venimos hablando ya desde hace muchos vídeos. Es decir, de grandes caídas que son grandes oportunidades para comprar, pero ojito porque te podrían dejar atrapado. Vamos a analizar en el gráfico a Facebook y lo vamos a hacer con la perspectiva del vídeo que hicimos en el que analizábamos las FAN, todas ellas analizábamos dónde estaban sus zonas clave y cuáles serán las que deberían mantener para tener en cuenta que esa tendencia alcista podría mantenerse en el tiempo. Pues bien, la primera de las zonas clave que situamos en el gráfico de Facebook o Meta sería la media móvil de 200 sesiones. Desde que hicimos el vídeo no me acuerdo exactamente dónde estaba la cotización, pero me imagino que rondando ya la media móvil de 200 sesiones, porque fue por diciembre, noviembre el vídeo, así que sí estaría por aquí. Y comentamos que tenía la media de 200. Pues bien, la ha acabado perdiendo, la ha consolidado como resistencia, es decir, malísima noticia, y hemos visto el catapum esta semana, y ha perdido ya del todo la media móvil de 200 sesiones. Bien, veis aquí esta rayita roja, ¿vale? Y ahora vamos a ver el gráfico semanal. ¿Qué pasa con esa rayita roja? Pues bien, justo donde se encontraba esa rayita roja se encontraba aproximadamente la media móvil de 200 sesiones. Pero también teníamos como siguiente zona clave en el gráfico, después de la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario, la media de 70 sesiones en el gráfico semanal que había actuado anteriormente como soporte. Ahora mismo se encontraba en los $307 y tras las caídas que hemos visto esta semana se ha alejado muchísimo de ella y se ha ido hasta la siguiente zona clave de soporte en el gráfico, que estaba en los 243-244, donde se encontraba la media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal, ahora mismo en los $247. Ya hemos visto cómo a cierre semanal ha perdido esta zona también, así que mucho cuidado, porque como pierde la media móvil de 200 sesiones, que no la ha perdido ni en marzo de 2020, esto empezaría a pintar muy mal. Sí que es verdad que podríamos ver un rebote desde la zona actual, que ahora veremos dónde podría tener el objetivo, pero cuidado porque la tendencia alcista está bastante tocada. Y la última de las zonas clave que situamos, que ya era la última de las últimas zonas clave que podríamos situar en el gráfico de Facebook para dar continuidad a toda la tendencia alcista desde que salió a cotizar, es la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal, donde hizo mínimos en marzo. Y bien, ya vemos que se queda muy cerquita de ella. Ahora la duda es si llegará a irse hasta ella o desde la zona actual veremos un rebote. Si vemos un rebote, quizás el objetivo podría estar en la media móvil de 70 sesiones, porque al igual que vimos en el gráfico diario, que al perder las dos medias móviles las consolidaba como resistencia y volvía a caer, ahora podríamos llegar a ver el mismo movimiento en el gráfico semanal, pero vemos que está bastante alejada de la cotización. De hecho, ahora mismo se encuentra a casi un 30% de la zona actual, es decir, tendrá que revalorizarse un 30% la cotización para consolidarla como resistencia. Así que ojito porque podríamos ver un rebote, pero puede que no sea tan alto como para llegar de nuevo a la media de 70 sesiones. De hecho, ahora lo primero que tiene que hacer es recuperar la media móvil de 200 sesiones, como ya hizo en marzo, cuando la puso en duda de 2020, porque si no podría dar continuidad a las caídas que veíamos en el gráfico mensual para alcanzar la media móvil de 70 sesiones. Así que mucho cuidado con comprar este tipo de grandes oportunidades porque, como vamos diciendo en los vídeos, pueden ser grandes trampas. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente de las secciones, que es vuestra sección favorita. No sé. Y es donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, las de Twitter, Telegram, YouTube. Así que vamos a analizarlas todas ellas. La primera de las acciones que vamos a analizar es Indra.
Como vemos en el gráfico diario, se ha ido apoyando muy bien sobre las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Ahora mismo parece estar poniendo en duda la media móvil de 200 sesiones y eso no es muy buena señal, aunque parece que de momento al cierre de la semana ha aguantado bien sobre la media de 200 sesiones que se encuentra ahora mismo en los 9,02. Ha cerrado en los 9,03, así que ha cerrado un poquito por encima. Además también se encontraba en esta zona un buen soporte, así que vamos a ver si esta semana consigue continuar al alza. La verdad que ahora mismo tendría por delante la media móvil de 70 sesiones que ya hemos visto en enero cómo había actuado como resistencia, así que ahora mismo podríamos ver un movimiento lateral que cuando se produzca la ruptura podría haber mucha volatilidad. Así que es verdad que aquí ya vimos una ruptura hace unas semanas, pero no viene acompañado con demasiado volumen. Sí que es verdad que había un poquito de volumen, pero no parece que es demasiado para romper el movimiento lateral. Además tenía por debajo también la zona de soporte los 8,70, que era una zona que había estado también anteriormente como soporte y es lo que ha hecho que vuelva al movimiento lateral. Ya hemos visto que este volumen es insuficiente, así que si vemos una ruptura tendrá que ser con mayor volumen. Por la parte alta la media de 70 y por debajo la media de 200 sesiones. Si vamos al gráfico semanal, vemos muy bien cómo la media de 200 sesiones ha actuado como soporte y resistencia ya en el gráfico. Lo hizo anteriormente como resistencia en la caída y ahora lo está haciendo como soporte. Así que de momento parece que en el largo plazo la tendencia alcista se mantendría siempre que se mantenga por encima de la media de 200 sesiones. Es decir, la zona actual es clave. Así que vamos a tener que seguirla muy de cerca. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es Neovax y la verdad que nunca la había analizado en el gráfico. Es decir, vamos un poquito a ciegas, pero si echamos un poquito la vista atrás, vemos como la caída ha sido espectacular. Hubo mucha volatilidad al principio de marzo de 2020, me imagino que por el tema de las vacunas, y luego vimos una caída continuada desesperando a los inversores. Ya hemos visto anteriormente que hay repuntes muy interesantes como el que vimos en febrero de 2021 y en mayo de 2021. Si buscamos una pauta, sí que es verdad que hemos visto alguna vez que la media de 70 sesiones ha actuado como resistencia, pero por ejemplo aquí vimos en mayo como la superaba. Me imagino que esto será todo debido a noticias que hace que la cotización se dispare. Ahora hemos visto muchísimo volumen, lo que hace pensar que puede venir un movimiento muy importante. Si viéramos un movimiento al alza, tendríamos quizás como objetivo la media móvil de 70 sesiones, porque como hemos visto, había actuado anteriormente como resistencia. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos como también la media de 70 sesiones ha actuado como resistencia, de hecho, en más ocasiones que en el gráfico diario. De hecho, cada vez que ha habido un repunte muy importante, se ha chocado contra ella. Ahora mismo estaría lejísimos de la zona actual, se encuentra en los 291 euros y la cotización se encuentra en los 3,22, es decir, sería una revalorización que se multiplicaría la cotización casi por 100. Pero ojito, porque podría estar muy lejos, pero ya hemos visto cómo en mayo de 2020, cuando empezó ese fortísimo repunte, pasó de los 590 a los 2.900. Así que ya hemos visto anteriormente cómo ha vivido subidas muy importantes. La verdad que sería una auténtica pasada verla llegar hasta los 290, pero quién sabe con este tipo de acciones que vemos como la volatilidad se dispara y más con el volumen que estamos viendo ahora mismo. La verdad que si vemos el gráfico diario, el volumen parece que ha venido más acompañado de bajadas que de subidas, que únicamente vimos una. Y es verdad que fue la sesión de mayor volumen, pero si sumamos las que vimos las caídas, fue mayor. Ahora vamos a ver esta semana qué podemos esperar de ella, porque después de este volumen que hemos visto, estoy casi seguro que algún movimiento importante espera en la cotización para las próximas semanas. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es SACIR y vemos cómo la tímida tendencia alcista se mantiene. La verdad que está jugando bastante con las medias móviles de 200 y 70 sesiones. Ahora mismo esta semana parece que se ha mantenido sobre la de 70 después de buscar el apoyo en la de 200 y podría buscar continuidad al alza. Si supera los máximos que ya vimos hace unas semanas por encima de los 2,30, quizás podría irse hasta la zona de los 2,46 euros donde tiene los anteriores máximos. Además es una zona muy interesante porque podría llegar a la zona anterior a las caídas que vimos en febrero y marzo de 2020. Vamos a echarle un ojo también en el gráfico semanal y vemos muy bien cómo la media de 200 y 70 sesiones están actuando ahora como soporte. Lo vienen haciendo ya desde hace varios meses atrás, desde mitad del pasado año. Así que de momento, mientras la cotización se mantenga por encima de estas medias móviles,
podríamos ver una continuidad al alza que quizás, como hemos dicho anteriormente, podría tener el objetivo en los precios anteriores a las caídas de febrero y marzo del 2020. El sector de la construcción está tirando muy bien, así que vamos a ver si vemos ese último impulso en todas estas acciones. Sandy Agrogos, la verdad que sigue desesperando a los inversores con caídas continuadas en el gráfico. La verdad que el cierre de esta semana fue buenísimo, vimos una subida de casi el 10% que le ha mandado a la cotización de nuevo por encima de los 0,50 dólares. Ahora, ¿dónde podría tener el objetivo? Pues bien, en el más corto plazo y que quizás sí podría llegar a alcanzar es la media de 70 sesiones. ¿Y por qué? Pues porque anteriormente ya había actuado como resistencia por encima. Cuando vemos que la supera, siempre se marcha a la media de 200 sesiones, como ya vimos en noviembre y en junio de 2021. Así que podrían ser las zonas clave que situamos en el gráfico. También la zona de 0,65 había actuado anteriormente muy bien como soporte. Es decir, cuando vimos el último repunte en el mes de diciembre, llegó hasta esta zona y volvió a caer. Se juntaron dos resistencias clave, que era la media de 70 y la zona de los 0,65, y ahora quizás si supera la de 70, podría ser el siguiente muro que supera. El objetivo de la media de 200 está tan cerquita, no habría que descartar que tirará hasta él. La siguiente de las acciones es Talgo. Al igual que vimos en SACIR, la verdad que la comparativa es muy interesante entre ellas dos, porque parece que la tendencia alcista también es muy tímida, pero se mantiene sobre la media de 200 sesiones y juega también con la de 70. Ahora hemos visto cómo en el cierre de la semana perdía la media de 200 sesiones, pero también la habíamos visto en diciembre cómo la perdía también en algunas sesiones y rápidamente la recuperaba para seguir marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos demasiado. Sí que es verdad que el volumen ha sido más alto en las caídas que hemos visto esta semana, pero en la sesión en la que ha perdido justo la media de 200 es cuando hemos visto un menor volumen. Así que bueno, aunque no ha sido una semana muy positiva, en principio se mantendría la tendencia alcista. Si echamos un ojo también al gráfico semanal, lo estamos viendo en todas las acciones y vamos a analizarlas todas en el diario y en el semanal, porque creo que nos encontramos en un momento muy interesante del mercado para analizar las acciones en el largo plazo. Bien, vemos también cómo la media de 270 sesiones están actuando como soporte ahora mismo. Ha superado ya la de 70 y la mantiene como soporte, y la de 200 vemos cómo la intenta consolidar como soporte también. Vemos que este mismo movimiento lo encontramos en muchas acciones. Lo vamos a ver también en alguna de las acciones que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ahora se mantendría la tendencia alcista a largo plazo que comenzó en noviembre de 2020. El objetivo que podría tener, si haremos un repunte interesante, pues encontraría los 6 euros para cerrar ese gap de escape que vio en febrero y marzo de 2020. Eso sí, tendría que superar los anteriores máximos de los 5,45, que podría ser una zona de resistencia. Pero si lo hiciese, continuaría con la pauta de máximos crecientes y mínimos decrecientes también, y podría poner el objetivo en los 6 euros. La siguiente de las acciones es Técnicas Reunidas. Parece que está intentando darse la vuelta en el gráfico, y decimos esto porque la media de 70 sesiones, que anteriormente estaba actuando como resistencia, ahora parece estar consolidándola. Pero tiene una resistencia muy importante por delante, que es la media móvil de 200 sesiones, que además coincide con los máximos que veíamos en octubre de 2021. Por lo tanto, podría ser una zona doble de resistencia complicada de superar. Sí que es verdad que por encima tiene el gap sin cerrar que dejó en julio de 2021 en la zona de los 9.30 aproximadamente, y quizás pienso que si llega hasta la zona de los 8.85, 8.80, donde se encuentra la resistencia que hemos comentado, podría haber un último empujón para cerrar el gap en los 9.30. Como vemos, la tendencia bajista en el largo plazo es clara, lo vamos a ver en el gráfico semanal, y vemos una pauta muy interesante. Es decir, la media móvil de 70 sesiones vemos como desde 2018 está actuando como resistencia. Lo vimos la última vez en marzo de 2021, y ahora quizás si viéramos ese último impulso también podría tener la resistencia en la media móvil de 70 sesiones más en el medio largo plazo. Como hemos visto en las últimas sesiones, el volumen ha entrado muy bien con la demanda. Esto es buena señal y nos hace pensar que podría continuar al alza quizás hasta la zona de los 10,08, donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Pero como decimos, si volvemos al gráfico diario, tiene varias resistencias delante. Así que es el momento de confirmar que tiene fuerza todavía,
que va a consolidar la media de 70 sesiones, puede dar esa continuidad al alza y veremos si consigue romper esa doble resistencia que tiene en la zona de 8,80. La siguiente de las acciones y una que ha dado muchos disgustos en los últimos años a los inversores es Telefónica. Parece que después de las fortísimas caídas que vimos en 2020, la cotización está formando un movimiento lateral que podríamos decir que tímidamente podría ser una tendencia alcista. Pero vemos como la zona clave de resistencia se encuentra en los 4,20. Es una zona que no ha conseguido superar todavía y cada vez que llega hasta ella corrige con fuerza. Pues bien, es una zona donde se encuentra ahora mismo la cotización. Las medias móviles las obviamos porque, como vemos, no están actuando casi en ningún momento como soporte y resistencia actualmente. Por lo tanto, nos vamos a fijar en la zona de los 4,20, que sería su principal resistencia ahora mismo. Si consiguiera superarla, vemos como tiene un recorrido buenísimo hasta la zona de los 5 euros, donde tendría la siguiente resistencia. Entonces, para ello, necesita formar unos buenos pilares en la demanda para ver esa continuidad. ¿Y cómo se forman estos buenos pilares? Pues correcto, es con el volumen. Es decir, si aquí vemos una ruptura acompañado con muchísimo volumen, es bastante probable que se marche hasta la zona de los 5 euros, donde tendría su siguiente resistencia. Vamos a verla también en el gráfico semanal y vemos una señal muy interesante en el gráfico de Telefónica. Vemos como en toda la caída que hemos visto en los últimos años, la media móvil de 70 sesiones ha actuado como resistencia también. Y ahora mismo, después del movimiento lateral que hemos visto, parece que se mantiene sobre ella. Esto es buenísima señal porque no está corrigiendo una vez tocada esta zona, como ya habíamos visto anteriormente, lo que hace pensar que tiene ganas de continuar al alza. Como decimos, el objetivo se encontraría a los 5 euros, pero primero, como comentamos en el gráfico diario, debe superar la zona actual de los 4,20 acompañado de bastante volumen. Y la última de las acciones es Tier 1, que es una acción del BME Growth y que la verdad que parece bastante interesante lo que podemos encontrar en el gráfico. Sí que es verdad que, como todo este tipo de acciones, las velas son, por así decirlo, un tanto extrañas porque tienen muy poquito volumen, pero ojito al movimiento que ha hecho. Veíamos en noviembre y diciembre de 2021 una subida buenísima que pasaba de la zona de los 2 euros aproximadamente hasta los 4 euros y ahora veíamos una corrección muy importante. Bien, hasta donde ha llegado la corrección, hasta la media móvil de 200 sesiones, que es justamente donde comenzó el impulso. Es decir, ahora ha consolidado toda la caída, aunque sí que es verdad que ha perdido prácticamente todo, pero suele pasar después de ver subidas muy importantes. Y ahora lo que estamos viendo es un movimiento lateral clarísimo entre la media de 70 y 200 sesiones. Y como ya hemos comentado con otros análisis técnicos de otras acciones, cuando vemos este tipo de movimiento lateral, va a haber un momento que cada vez el rango se va a hacer más pequeño y cuando se rompa ese movimiento lateral, la volatilidad se va a disparar. Si viene acompañado de volumen con la demanda, será por la parte alta y cuidado porque quizás podría volver hasta la zona de los 4 euros e incluso superarlos. Mientras que si pierde la media móvil de 200 sesiones, pues probablemente puede que acabe volviendo al origen de la subida en la zona de los 1,88, 1,90. La vamos a ver en el gráfico semanal también porque vamos a encontrar una zona muy interesante, que es la media móvil de 70 sesiones. Como vimos, cuando ya comenzó esa tímida tendencia alcista, en diciembre de 2020 se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones. Lo hizo en julio de 2021, lo volvió a hacer en noviembre de 2021 antes de la fortísima subida y ahora sí que es verdad que podría dirigirse hasta ella. Es decir, ahora mismo se encuentra en los 2,07. Podría ser una buena zona de soporte que anteriormente ya había probado. Si vamos al gráfico diario y buscamos los 2,07, sí que es verdad que perdería la media móvil de 200 sesiones. Es decir, lo que no queríamos perder anteriormente. Se tendría que ir hasta la zona de aquí aproximadamente. Pero ojito, porque este tipo de acciones son muy volátiles. Es decir, podríamos ver una última caída, hacer pensar a los inversores que volverá a la zona de mínimos, pero que sea una falsa ruptura. Aquí la gente podría vender y sería justo cuando llegaríamos al final de las caídas. Esto tendría que ser una sesión muy volátil, es decir, de ver unas caídas muy importantes y rápidamente darse la vuelta a la cotización. No es difícil ver esto en este tipo de acciones porque al tener tan poquito volumen, a poco que entre luego el volumen con la demanda, podría dispararla de nuevo. Así que cuidado porque también cuando vemos este tipo de movimientos laterales, antes de ver la ruptura verdadera, solemos ver una falsa ruptura para engañar a los inversores, dejarles fuera antes de la subida importante. Así que vamos a seguirla de cerca. Son acciones que son bastante peligrosas, por así decirlo, porque tienen mucha volatilidad, se sabe muy poquito de ellas, pero la verdad que me convence lo que estoy viendo en el gráfico. Vamos a tener que tener en cuenta lo que hemos comentado y ver
cómo se produce esa ruptura del actual movimiento lateral. Vamos con la acción que se encuentra en una zona clave esta semana y es una de las acciones que a mí personalmente más me gustan del mercado americano. No por la situación actual que tenga en el gráfico, pero me parece una acción muy interesante para pillarla en un momento de estos que se va todo al garete y que puede que se mantenga durante mucho tiempo en el gráfico alcista. La verdad que ahora no tiene esa buena pinta y quizás no sea ese momento, pero me parece una acción muy interesante por su trayectoria histórica cotizando. Estaciones Walt Disney y vamos a analizarla. Lo primero que vamos a hacer es situar el gap que teníamos en noviembre de 2020 después de la fortísima subida que vimos. Es donde se encontraría la zona clave ahora mismo, que es donde ha vuelto la cotización. Pero en el gráfico de Disney podemos encontrar varias zonas clave. Como vemos, la media móvil de 270 sesiones han actuado anteriormente como soporte y resistencia en toda la subida. Ahora, después de las fuertes caídas que hemos visto, ha perdido la media de 70, se fue hasta la de 200, consolidó la de 70 como resistencia, volvió a caer de nuevo, ha perdido la de 200, se ha ido a cerrar el gap que no le ha cerrado del todo, ojito con esto, y ha vuelto hasta la media de 200 sesiones y el cierre justamente ha quedado en la media de 200 sesiones. Como vemos, está hilando muy fino con la media de 200 sesiones. Es decir, mucho cuidado porque el técnico estaría funcionando muy bien y que cierre justo la media de 200 sesiones no es buena noticia. Y más si lo unimos con que no ha cerrado el gap en la zona de los 128 dólares. ¿Y por qué? Pues porque todavía podría tener el objetivo en cerrar el gap. Y si ahora mismo se marcha a cerrar el gap, estaría consolidando como resistencia a la media móvil de 200 sesiones, lo que ya sería malísima señal y sería el comienzo de una larga tendencia bajista. Porque, como vimos, por ejemplo, en marzo, febrero de 2020, cuando vimos las caídas tan importantes, perdió estas dos zonas también. Pero no consolidó ni la de 70 como resistencia a la caída, ni la de 200. ¿Por qué? Pues porque la perdió también con muchísima más fuerza que ahora, la dejó mucho más lejos, pero la recuperación fue nube y no titubeó a la hora de recuperar la media móvil de 200 sesiones. De hecho, se fue hasta la de 70, vimos como la tenía como resistencia, volvió a extraer 200, la consolidaba como soporte y volvió a ver un nuevo impulso para superar la de 70, consolidarla como soporte y ya ver ese fortísimo impulso alcista que mandó de nuevo a máximos históricos a la cotización. Es decir, ahora mismo, ojito, porque las señales de debilidad que no encontramos en la recuperación del 2020 las estamos viendo ahora. Estamos viendo caídas, quizás el mercado, los inversores esperan que veamos una recuperación igual, pero lo que se está viendo es que al no tener la misma fuerza a la demanda, están actuando ya en primer momento como resistencias tanto en la media de 70 y de 200 sesiones. Por lo tanto, el comienzo de esta semana y el cierre que vamos a ver esta semana que viene va a ser muy importante, porque como veamos un cierre de nuevo por debajo de la media de 200 sesiones, va a ser muy peligroso lo que nos podemos encontrar en la cotización de Walt Disney, porque hay que tener en cuenta que estamos viendo el gráfico semanal, no es un gráfico diario. Por lo tanto, consolidar como resistencia la media de 200 sesiones, como hemos dicho, sería posiblemente el comienzo de una larga tendencia bajista. Y por último, la acción que se encuentra esta semana en una zona clarísima de divergencia es CaixaBank. Como vemos, la divergencia es clarísima entre la cotización y el RSI. Y me diréis, vale, sí hay divergencia, pero todavía se puede romper esta divergencia porque no hemos visto esa corrección y no se ha confirmado. Correcto. Pero lo que vamos a hacer es ver dónde estaría el punto clave donde esa divergencia se confirmaría o dónde podría romperse esta divergencia para poder continuar al alza. Sí que es verdad que el volumen que hemos visto en las últimas sesiones es altísimo y todo hace pensar que puede continuar al alza. Pero ojito, porque para romper esta divergencia debería tener un índice mayor de 85 en el RSI, es decir, tendrá que vivir todavía una subida muy importante y tiene una zona clave de resistencia ahora mismo en los 340. Me cuesta creer que si llegase a los 340 podría romper los máximos decrecientes en el RSI y creo que del tirón actual va a ser muy complicado que supere la zona de 340. Así que es verdad, como decimos, que puede mantenerse al alza porque el volumen es altísimo, pero cuidado, porque si llega hasta la zona de 340 y aquí sigue manteniendo unos máximos crecientes la cotización, pero el RSI no lo hace y vemos una corrección, podría ser la confirmación de la divergencia. Bien, ¿y dónde sería la zona donde se confirmaría la divergencia? Pues bien, si cayese
y perdiese la zona de los 2,94, 2,95, donde tiene la anterior resistencia muy importante, por cierto, en el gráfico, porque una zona que no conseguía superar desde 2019, pues aquí se confirmaría la divergencia, pondríamos fin a toda la subida que venimos viendo en todo 2022 y podría caer para comenzar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por lo tanto, ahora vamos a vigilarla muy cerca. Es muy importante para romper esta divergencia y no se confirme que marque nuevos máximos crecientes en la cotización, pero también lo haga en el RSI. Porque si, como decimos, no consigue romper esta pauta, podría acabar confirmándose la divergencia y que sea el final de la tendencia alcista en el gráfico. De hecho, esta divergencia la estamos viendo en casi todo el sector bancario, en muchas acciones del sector bancario, como decimos, y creo que van todas a la par. Es decir, como veamos que una de ellas empieza a corregir y vemos que la divergencia empieza a confirmarse, podrían ir todas detrás. Ahora mismo la que más fortaleza me da es Sabadell, que sí que es verdad que podría tener todavía un buen recorrido alcista. La hemos comentado esta semana en los vídeos, así que si queréis podéis meterselos en el canal, en los vídeos, y lo vais a ver que lo he analizado esta semana. Pero ojito, porque esta pauta tan común que tienen todas las acciones del sector bancario no me acaba de convencer, y como ya hemos dicho anteriormente, se está apoyando todas estas subidas en que la subida de tipos le viene muy bien a los bancos, pero no me cansaré de repetirlo, ojito, porque sí es verdad, le puede venir muy bien a los bancos esta subida de tipos en un primer momento, pero como las empresas que estén tan endeudadas les suban los tipos de interés, van a acabar realizando impagos y estos impagos lo van a pagar los bancos. Así que mucho cuidado, porque lo que ahora parece un beneficio puede acabar siendo una gran pérdida. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Como siempre os digo, espero que os haya resultado interesante y que os hayan gustado los análisis técnicos. Recordaos también que no son recomendaciones de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Os recuerdo también que podéis entrar al canal de Telegram para votar a esa acción que queréis que entre en esa lista de los análisis diarios para que la analice más a menudo y también podáis ver esos análisis en este canal de YouTube. De hecho, si os suscribís al canal y le dais a la campanita, pues os enteraréis en cuanto publique estos vídeos. Nos vamos a ver mañana de nuevo con un vídeo de estos, de los análisis diarios, donde diremos las 5 acciones que van a entrar en esta lista actualizada de los análisis diarios. Y hasta entonces, que tengáis muy buen fin de semana.